Cuando mi propio hijo me arrancó de la cabecera de la mesa y me empujó frente a todos sus invitados, nunca imaginé escuchar esas palabras salir de su boca. Esas sillas para mi suegra, tú vete a la cocina. El plato que traía cayó al suelo, pero el ruido no se comparó con el crujido que sentí en el pecho. Un dolor frío y agudo me paralizó las piernas. En ese instante de humillación, mientras todos reían, él no sabía que esa noche firmaba su propia sentencia, porque la dueña de la casa seguía siendo yo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el desenlace de esta historia que cambiará tu forma de ver la lealtad familiar. Esta es una lección de vida real que toda madre debe escuchar para proteger su dignidad y patrimonio. Quédate hasta el final, porque la justicia a veces tarda, pero en esta historia llega con fuerza y sin previo aviso. Hola, soy Carmen, tengo 68 años y les hablo desde mi casa en Tlaquepaque, Jalisco. Toda mi vida trabajé duro en mi ferretería para darle un futuro de rey a mi hijo, sin saber que un día me trataría como a una extraña bajo mi propio techo. Esta es la historia de cómo recuperé mi nombre cuando intentaron borrarlo. Desde las 6 de la mañana estoy de pie frente a la estufa, vigilando el horno, como si me fuera la vida en ello. Mis manos, aunque las he lavado 3 veces con limón y estropajo, todavía guardan ese aroma profundo y picosito del chile ancho y el comino, el mismo olor que ha impregnado las navidades de esta familia por más de 40 años. Estoy en la cocina de mi propia casa en Tlaquepaque, esa que mi esposo y yo levantamos ladrillo por ladrillo, cuando apenas éramos unos muchachitos, con muchos sueños y poco dinero. Pero a veces, se los juro, siento que soy una intrusa que se ha colado por la puerta de servicio. El calor aquí adentro es sofocante. Tengo la frente perlada de sudor y me paso la punta del rebozo para secarme, cuidando que ninguna gota caiga sobre la pierna de cerdo adobada que se está dorando en el horno. Es la receta de mi abuela, esa que se deshace en la boca y que Roberto, mi hijo, adoraba cuando era niño. Recuerdo cómo se chupaba los dedos y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. Me aferro a ese recuerdo porque el hombre que vive ahora en esta casa parece haber olvidado a aquel niño. Sofía, mi nuera, entró a la cocina hace un momento. No me dio los buenos días. Entró haciendo aspavientos con las manos como si espantara moscas y arrugó la nariz con ese gesto de disgusto que ya conozco tan bien. Se quejó de que toda la casa olía a grasa y a condimentos fuertes. Dijo que sus papás no estaban acostumbrados a esos olores tan penetrantes. Me dolió, no voy a negarlo. Para mí, este olor es hogar, es fiesta, es cariño. Para ella, es solo mal gusto. La vi dirigirse al comedor y sentí un hueco en el estómago. Había sacado mis manteles bordados, esos de hilo blanco que tejía a mano durante meses cuando estaba embarazada de Roberto, y los había hecho una bola para esconderlos en el fondo del cajón. En su lugar, extendió unos caminos de mesa grises, tristes y fríos, que según ella son muy elegantes y modernos. Luego fue el turno de los cubiertos. Guardó mi plata, la que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario y que solo sacamos en ocasiones especiales, y puso esa vajilla cuadrada y unos cubiertos negros que parecen de plástico, aunque cuesten una fortuna. Quise decirle algo, quise decirle que esa mesa no tenía alma, pero me mordí la lengua. Bien sabe Dios que lo único que quiero es llevar la fiesta en paz. El ruido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Era Roberto. Mi corazón de madre dio un brinco, como siempre que lo veo, esperando ese abrazo que antes me daba al llegar. Pero mi hijo pasó de largo por la cocina sin siquiera asomarse. Lo escuché dando órdenes, preocupado por el vino, por la música, porque todo estuviera perfecto para impresionar a sus suegros, esa gente de dinero que según él son tan importantes para sus negocios. Cuando finalmente entró a la cocina, no fue para probar la salsa ni para robarse un trozo de jamón como hacía antes. Entró mirando su reloj, con el ceño fruncido y esa expresión de estrés que se le ha quedado grabada en la cara desde que se cree rico. Ni siquiera notó el esfuerzo, ni el calor, ni el cariño con el que yo estaba preparando su cena favorita. Se acercó a mí, pero no para besarme. Me miró de arriba abajo,
deteniéndose en mi delantal manchado de achiote y en mis manos enrojecidas por el trabajo. Me pidió, con ese tono seco que usa ahora, que por favor no empezara con mis historias de pueblo esa noche. Me dijo que sus suegros son gente muy viajada y culta, y que no quería que yo los aburriera contando anécdotas de la ferretería o de cuando vivíamos con carencias. Sentí como si me hubiera dado una bofetada sin levantar la mano. Mis historias, nuestra vida, el esfuerzo que nos costó darle la educación que tiene, todo eso le avergüenza. Asentí en silencio, bajando la mirada hacia las joyas para que no viera cómo se me llenaban los ojos de agua. Le dije que no se preocupara, que yo sabría comportarme. Él dio media vuelta y salió, dejándome sola con el zumbido del horno y esta opresión en el pecho que no me deja respirar. Miro a mi alrededor, a esta cocina que fue mi reino, y me doy cuenta de que las cosas han cambiado demasiado. Antes, esta casa se llenaba de risas y de música de mariachi. Hoy se llena de apariencias. Tengo la terrible intuición, esa que las madres sentimos en las entrañas y que rara vez se equivoca, de que yo ya no quepo en este cuadro que mi hijo ha pintado. Soy como esos manteles bordados que Sofía escondió en el cajón, una reliquia vieja y molesta que hay que ocultar para que no desentone con la nueva vida que se han inventado. Pero aquí sigo, moviendo la cuchara en la salsa, porque una madre aguanta, una madre siempre aguanta, aunque por dentro se le esté rompiendo el corazón en 1000 pedazos. Mientras acomodo los últimos canapés en la charola de plata, esa que tuve que rescatar casi a escondidas del fondo de la alacena porque a mi nuera le pareció demasiado ostentosa, mi mente viaja inevitablemente hacia atrás. No puedo evitarlo. Tocar la frialdad del metal me transporta a hace 30 años, cuando la frialdad que sentía era la de una cama vacía y un futuro incierto. A veces cierro los ojos y todavía puedo sentir el peso del luto sobre mis hombros. Quedé viuda muy joven, con un niño pequeño aferrado a mis faldas y una ferretería que apenas vendía clavos y esperanza. Recuerdo el día exacto en que decidí que mi destino no sería la lástima de la gente. Caminé hasta el centro joyero de Guadalajara, con un nudo en la garganta, y vendí mis aretes de matrimonio, aquellos de filigrana de oro que mi esposo me puso el día de nuestra boda, y también la cadena que había heredado de mi abuela. Lo vendí todo sin derramar una sola lágrima delante del dependiente, porque las lágrimas me las guardaba para la noche. Trabajé turno y medio en ese mostrador, cargando bultos de cemento que pesaban más que yo, y peleándome con proveedores que querían verme la cara solo por ser mujer. Mis manos, que ahora Sofía mira con tanto desprecio, se llenaron de callos y cicatrices, cortando varilla y despachando tubería. Literalmente me quité el pan de la boca muchas noches, cenando un simple bolillo con crema, para que Roberto pudiera almorzar como príncipe y para pagar cada colegiatura de esa universidad privada carísima donde él quería estudiar. Yo quería que él se codeara con los grandes, que no tuviera las manos ásperas como las mías. Y lo logré. Vaya que lo logré. Pero ¿a qué precio? Me duele el pecho de solo acordarme de aquel niño de ojos grandes que llegaba corriendo de la escuela, aventaba la mochila y me abrazaba por la cintura, diciéndome que yo era su reina. Me prometía que cuando fuera grande me iba a comprar un palacio y que nunca más tendría que trabajar. Ese niño me miraba con adoración. Ahora, el hombre que ocupa su lugar y que se sienta en la oficina con aire acondicionado, de la ferretería que yo levanté con sudor y sangre, me mira como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la decoración minimalista de su vida. Él administra las cuentas, sí, y ha hecho crecer el negocio, no lo niego, pero se le olvida quién puso los cimientos y quién le enseñó a distinguir una tuerca de una arandela. Salí de la cocina con la charola en las manos, intentando mantener la dignidad intacta. Roberto estaba en la sala, sirviéndose un whisky antes de que llegaran sus invitados. Al verme entrar, su mirada no se detuvo en los aperitivos que preparé con tanto esmero, sino en mi ropa. Llevo puesto mi vestido azul marino con encaje en los puños, el más elegante que tengo, el que guardo en una funda especial para que no se maltrate. Él hizo una mueca, arrugando la nariz igual que lo hace su esposa, como si de pronto hubiera llegado un mal olor a la habitación.
Se acercó a mí, no para ayudarme con la charola pesada, sino para criticarme en voz baja, cuidando que nadie más oyera la vehemencia de sus palabras. Me dijo que ese vestido ya olía a viejo, a naftalina y a encierro, y me preguntó con fastidio por qué no había puesto algo más moderno, algo que no desentonara tanto con la elegancia de la noche. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Acaricié la tela de mi manga con el pulgar, buscando consuelo en la textura conocida. Con la voz más suave que pude encontrar, tratando de no romperme ahí mismo, le recordé que ese vestido era especial. Le dije que era el mismo que había comprado con tantos sacrificios para su graduación, aquel día en que me sentí la madre más orgullosa del mundo viéndolo recibir su diploma. Pensé que el recuerdo ablandaría su corazón, que vería el amor cosido en cada hilo de esa prenda, pero me equivoqué. Roberto soltó un resoplido impaciente, de esos que duelen más que un grito. Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo que ya superara eso, que dejara de vivir en el pasado y que hiciera el favor de no avergonzarlo. Se dio la vuelta para acomodarse el nudo de la corbata frente al espejo, dejándome ahí parada, con mi vestido de gala convertido en harapos ante sus ojos, y con la certeza amarga de que el hijo que crié se había perdido en algún lugar del camino entre la ferretería y su nueva vida de lujos. El timbre de la puerta sonó, y fue como si alguien hubiera dado la señal de arranque en una obra de teatro. Roberto y Sofía corrieron a recibir a los invitados, con esas sonrisas ensayadas que solo sacan para la gente de dinero, mientras yo me quedé un momento atrás, alisándome el vestido viejo y respirando hondo para tragarme el nudo que tenía en la garganta. Entraron los consuegros, gente perfumada y ruidosa que miraba todo con ojos de evaluador, y tras los saludos hipócritas de rigor, pasamos todos al comedor. Caminé instintivamente hacia la cabecera de la mesa. Es mi lugar. Es la silla donde me he sentado durante 40 años, primero frente a mi esposo y luego sola, presidiendo a esta familia como la matriarca que soy. Es el sitio desde donde he visto crecer a mi hijo, desde donde he bendecido los alimentos y tomado las decisiones difíciles que mantuvieron a flote nuestro apellido. No lo pensé. Simplemente puse la mano sobre el respaldo de madera tallada, sintiendo la familiaridad de la curva bajo mi palma, lista para ocupar el espacio que me gané con una vida de trabajo. Pero ni siquiera alcancé a jalar la silla. Sentí un apretón brusco en el brazo, tan fuerte que casi pierdo el equilibrio y doy de bruces contra la mesa. Era Roberto. Me detuvo con una violencia que nunca antes había usado conmigo, clavándome los dedos en la carne blanda del brazo. Su voz retumbó en el silencio del comedor. No fue un susurro discreto para corregir un error, no. Lo dijo alto y claro para que todos escucharan, escupiendo las palabras con veneno. Me dijo que ahí no. Me dijo que esa silla era para su suegra, para la invitada de honor. Y luego, con un desprecio que me partió el alma en dos, me ordenó que me fuera a la cocina o que me buscara un rincón en la esquina si quería quedarme. «Lárgate de ahí», me dijo, así, como si le hablara un perro callejero que se metió a robar comida. El tiempo se detuvo. Escuché unas risitas nerviosas de los invitados, como si aquello fuera una broma de mal gusto pero graciosa. Vi a la madre de Sofía sonreír con esa suficiencia de quien se sabe ganadora, tomando posesión de mi silla con una naturalidad que me dio náuseas. A mí me empezaron a temblar las manos de una forma incontrolable y sentí un frío sepulcral que me recorrió la espalda. Un frío que no venía del clima, sino de la muerte de algo muy profundo dentro de mí. No grité, no hice un escándalo ni me puse a llorar ahí delante de esa gente que no merece mis lágrimas. Me quedé estática, mirando a los ojos a ese hombre que tenía enfrente. Busqué a mi hijo, busqué al niño que yo arrullaba, al muchacho por el que vendí mis joyas, pero no lo encontré. El bebé se murió. Frente a mí solo había un extraño cruel, con un traje caro, un hombre hueco que estaba dispuesto a pisotearme para quedar bien con otros. Con una calma que no sabía que tenía, dejé el plato que traía en las manos sobre el mantel gris, justo en el lugar que me habían negado. No dije una sola palabra. Di media vuelta
y caminé hacia la puerta principal. Salí de la casa, de mi casa, sin siquiera detenerme a tomar un abrigo o mi rebozo. El aire helado de la noche de Año Nuevo me golpeó la cara, pero extrañamente eso me hizo despertar. Mientras caminaba por la banqueta oscura, alejándome de las luces y las risas ajenas, una sola idea empezó a martillarme la cabeza con claridad. Roberto cree que manda porque tiene un papel firmado, un simple poder notarial que yo le di por confianza, por amor, para que administrara lo mío. Pero se le olvidó un detalle importante. La dueña de la casa, la dueña de la ferretería y la dueña de mi dignidad sigo siendo yo. Y esa noche, mientras tiritaba de frío y de rabia, supe que la balanza estaba a punto de cambiar para siempre. Mis pies me llevaron casi por inercia hasta la casa de mi comadre Lucha, atravesando las calles oscuras de Tlaquepaque sin sentir el frío ni el dolor en las rodillas. No recuerdo ni cuántas cuadras caminé, solo sé que cuando ella abrió la puerta y vio mi cara, pálida y sin una gota de sangre, no hizo falta que le explicara nada. Me jaló hacia adentro, a ese calorcito de hogar que huele a canela y a barro, el olor que mi propia casa perdió hace mucho tiempo. Me derrumbé ahí mismo, frente a su pequeño altar de la Virgen de San Juan de los Lagos, esa Virgen pequeñita y milagrosa a la que tantas veces le pedí por la salud de Roberto cuando era niño. Lloré con una amargura que me quemaba la garganta, reclamándole a la imagen con el corazón en la mano, preguntándole por qué, si le di todo a mi hijo, si le di mi vida, mis joyas y mi sudor, él me había pagado con tal vergüenza delante de extraños. Lucha no me interrumpió. Me dejó sacar todo ese veneno mientras preparaba un té de tila bien cargado para el susto. Cuando me puso la taza caliente entre las manos, se sentó frente a mí y me miró a los ojos, no con lástima, sino con esa franqueza dura de las amigas de verdad, esas que te quieren bien. Me dijo que ya bastaba de llorar, que me secara esas lágrimas porque no servían de nada. Me soltó una frase que se me clavó en el pecho más fuerte que cualquier insulto de mi hijo. Me dijo que el respeto no es algo que se pide ni se mendiga como si fuera una limosna, Carmen. El respeto se impone. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sentí cómo la tristeza que me estaba ahogando se convertía de pronto en otra cosa, algo más sólido, más duro, más parecido al hierro que vendí toda mi vida en la ferretería. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me enderecé en la silla. La comadre tenía razón. Yo no era una víctima, yo era la dueña. Y si mi hijo había olvidado quién era yo, era hora de recordarse. Miré el reloj de pared de la cocina. Eran las 2 de la mañana. Ya era Año Nuevo. Saqué mi celular del bolso con un pulso que ya no temblaba y busqué el número de Miguel, mi ahijado, el hijo mayor de Lucha. Yo misma le había ayudado a pagar su carrera de Derecho cuando su padre falleció, y ahora era el abogado de mi confianza. Marqué sin dudar. Miguel contestó al tercer timbrazo, con la voz pastosa del sueño y asustado por la hora, pensando seguramente en una desgracia. Le dije que se calmara, que nadie estaba muerto, o al menos no todavía. Con una voz firme, una voz que no había usado en años con mi familia, pero que usaba todos los días con mis proveedores, le di las instrucciones precisas. Le dije que necesitaba revocar el poder notarial que tenía Roberto. No el lunes, no después de Reyes, ahora, inmediatamente. Le ordené que preparara los documentos legales para notificarle a primera hora y, lo más importante, que procediera a bloquear todas las cuentas bancarias de la ferretería, esas mismas de donde mi hijo sacaba a manos llenas para pagar sus fiestas, sus trajes y sus cenas de lujo. Mi hija titubeó un momento. Trató de decirme que era feriado, que era 1 de enero y que todo estaba cerrado. Pero yo no estaba para excusas ni para trámites burocráticos. Le recordé quién pagó su título y quién era la propietaria única de todo lo que Roberto estaba disfrutando. También le pedí que llamara al cerrajero de confianza, ese que nos ha servido por 20 años, y que fuera a cambiar las chapas del local antes de que saliera el sol,
Le dije con toda la calma del mundo esa frase que tantas veces me ha servido en la vida. Ándele, mijo, hágalo ahorita. Mañana será otro día, y quiero que cuando ese sol salga, mi hijo sepa que su madre, la patrona, ha regresado. El sol del 1 de enero entró por la ventana de la cocina de mi comadre Lucha, pegándome directo en la cara, como si quisiera despertarme de una pesadilla. Pero no estaba soñando. Me había quedado dormida en la silla de madera, con el rosario todavía enredado entre los dedos. Con un suspiro que me salió del alma, saqué el celular de mi bolsa y lo encendí. La pantalla se iluminó de golpe, con una lista interminable de notificaciones. 23 llamadas perdidas de Roberto. 23. Seguramente intentó pagar la cuenta de la cena de lujo o sacar dinero para seguir la fiesta, y se topó con que las tarjetas eran puro plástico inútil. No sentí lástima, fíjense lo que son las cosas. Sentí una paz extraña, esa que llega cuando uno por fin se quita una piedra del zapato que le ha estado lastimando por años. No pasó ni media hora cuando escuchamos los golpes en la puerta. Eran golpes secos, desesperados. Mi comadre fue a abrir y ahí estaba él, mi Roberto. Pero ya no era el hombre arrogante de anoche, con su traje impecable y su copa de whisky. Estaba pálido, con los ojos inyectados de sangre y temblando como si tuviera fiebre. Entró atropelladamente y en cuanto me vio sentada, se me vino encima reclamándome, preguntándome a gritos qué había hecho, diciéndome que lo había arruinado, que el cerrajero no lo dejaba entrar al negocio y que el banco le había rechazado los pagos frente a sus suegros. Yo no me levanté. Me quedé ahí, sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, mirándolo con la misma calma con la que uno mira llover. Esperé a que terminara de gritar, a que se le acabara el aire y los argumentos. Cuando por fin hizo silencio, esperando una disculpa o que yo corriera a solucionar sus problemas como siempre, le hablé quedito, sin levantar la voz. Le dije que se calmara, que esa ruina de la que hablaba no era obra mía, sino suya. Le recordé, palabra por palabra, lo que me había dicho en la cena. Le dije que esa silla en la cabecera de la mesa era mía, no por capricho, sino por derecho y por sacrificio, porque yo me la gané trabajando de sol a sol mientras él estudiaba, y que al quitarme mi lugar para dárselo a una extraña, él había perdido el suyo en mi vida y en mi negocio. Roberto abrió los ojos desmesuradamente cuando le informé que el abogado ya tenía los papeles listos. Le expliqué que la administración de la ferretería regresaba a mis manos a partir de ese momento. Se acabó el dinero fácil, se acabaron los viajes y las cenas para impresionar a gente que ni nos quiere. Le dije que si tanta vergüenza le daban mis historias de pueblo y mi dinero manchado de grasa, pues que ahora era libre de buscarse un trabajo digno. Tal vez sus suegros ricos podrían emplearlo, porque en mi empresa ya no tenía cabida. Ándele pues, mijo, le dije al final. Vaya a ver cómo resuelve su vida, que yo tengo que ir a recuperar la mía. Salió de la casa de mi comadre arrastrando los pies, sin poder creer que la madre abnegada, la que siempre agachaba la cabeza, por fin la había levantado. Yo me despedí de Lucha con un abrazo largo y caminé de regreso a mi casa. Al entrar, el silencio era absoluto. Los adornos modernos y fríos de Sofía seguían ahí, pero ya no me intimidaban. Fui directo a la cocina, saqué mi ollita de barro despostillada, esa que habían escondido, y puse a hervir agua con canela y piloncillo. El aroma dulce y terroso del café de olla llenó la casa, borrando el olor a perfumes caros y a traición. Me serví una taza humeante y caminé hacia el comedor. La mesa seguía puesta con el mantel gris y las sobras de la cena de anoche. Con paso firme fui hasta la cabecera, retiré el plato sucio que había dejado la suegra de Roberto y me senté. Me senté en mi silla, sola. El café me supo un poco amargo al primer trago, y no voy a mentirles, el corazón me dolía un poco, porque una madre nunca deja de querer, aunque la hieran. Pero mientras miraba el lugar vacío donde antes estaba mi familia, entendí algo importante. Bien sabe Dios que duele la soledad, sí,
pero más duele la falta de dignidad. Bebí otro sorbo, sentí el calor regresar a mi cuerpo y supe que, aunque la casa estuviera vacía de gente, por fin estaba llena de mí misma otra vez. Han pasado varios meses y la ferretería en Tlaquepaque marcha mejor que nunca bajo mi mando. Roberto sigue sin hablarme, herido en su orgullo porque tuvo que buscar empleo con sus suegros, tal como le sugerí esa mañana. La casa se siente grande sin ellos, es verdad, pero ya no se respira humillación. Ahora huele a mi café de olla y a la inmensa tranquilidad de saber que nadie volverá a faltarme al respeto en mi propia mesa. Una madre da la vida por sus hijos, pero nunca debe entregarles su dignidad como herencia anticipada. Mi consejo es que no cedas el control total de tu patrimonio en vida. Mantén siempre las riendas legales y financieras de tus bienes para asegurar tu vejez, porque lamentablemente el dinero a veces borra la memoria del corazón. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si tu hijo te niega tu lugar frente a todos? Carmen, 68 años.